Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral y esperemos sea de su agrado, siguiendo con el curso de Administración Financiera. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Ali Acuña Aparcana y actual docente en el Instituto CIMAS y CAMES. También soy consultor, ¿no? Investigador en gestión pública y privada. En el curso de Administración Financiera seguiremos aprendiendo el uso de las herramientas financieras, ¿no? En este caso, cómo se valora una empresa, ¿no? Cómo valorar una empresa, ¿no? En esta unidad 8 que está programado hoy día jueves 26 de noviembre, ¿no? Donde detallaremos dentro de este módulo 2, ¿no? Sobre esta unidad. En esta unidad 8, de acuerdo con el contenido que se detalla, ¿no? Brindaremos una introducción, la valorización en sí de una empresa, por qué tenemos que valorar una empresa, ¿no? El análisis del descuento de flujo de caja, ¿no? Luego vamos a hacer en qué consiste la valoración de las empresas utilizando el valor actual de los flujos de efectivos libres, ¿no? Si en verdaderamente el valor de una empresa es necesario a través de este flujo, ¿no? Sí o no. Luego también tenemos el valor terminal, ¿no? De ahí hay modelos de descuento de dividendos, ¿no? Si se obtiene utilidades, ¿no? La repartición de dividendos va a ser una herramienta principal para aplicar estos tipos de modelos de descuento. También tenemos análisis de empresas comparables, ¿no? Que ver algunas análisis más analítico en sí, por qué se tiene que determinar esta herramienta. También tenemos el uso del famoso del valor de la empresa sobre las utilidades antes de impuesto o después de impuesto, ¿no? Y también se utiliza el ratio precio sobre utilidad, ¿no? Y el precio, ¿no? El equilibrio en sí para evaluar una empresa. Luego también vamos a ver lo que es el método de valoración de empresas y la pregunta que se hace, ¿cómo utilizar el valor empresarial? ¿No? ¿Cómo utilizar el valor empresarial para comparar con empresas? De ahí otra pregunta que se puede hacer, ¿cómo utilizar el valor empresarial para buscar inversiones en acciones? ¿No? Y luego el valor de empresa y ratios de cálculo del valor de la empresa, ¿no? Tanto tengo los estados financieros y a la vez los ratios con esos indicadores, qué tan importante puede ocasionar o qué tan importante puede valer, digamos, al momento de aplicar el valor de la empresa y el cálculo de los ratios. Luego también un caso práctico que vamos a ver en Excel, ¿no? Con dos casitos que esperemos que nos ganarle el tiempo más que todo y podemos entrarle en sí. Bueno, cuando se habla, ¿no? Del tema de valorización de empresas, ¿no? En diferentes conferencias, diálogos o reuniones empresariales, ¿no? Y entre emprendedores, a veces se dice esa pregunta, ¿no? ¿Y qué es el valor de la empresa, ¿no? Y a veces hay diferentes, ¿no? Y donde se concretan, ¿no? Determinaciones con definiciones distintas, ¿no? Pero si hablamos de valor de una empresa, es calculado para la suma del valor de mercado, ¿no? Es la suma del valor de mercado del patrimonio de los propietarios. O sea, más la deuda total, menos el efectivo y los equivalentes efectivos. O sea, no solo por el valor de mercado del patrimonio, también tengo que ver si hay deuda, también tengo que ver si mi flujo de efectivo y equivalente sea positivo o sea negativo, ¿no? Porque esa es una manera de poder eh, encontrarle
una manera de diagnosticar, ¿no? El análisis en el aspecto financiero, ¿no? Y luego de ello también, ¿cuál es la medida, ¿no? ¿Cuál es la medida de valor de la empresa independientemente de la estructura de capital? Como ahí hemos visto, ¿no? Ahí hemos visto en la clase qué diferencia tiene la estructura de capital cuando voy a determinar, ¿no? A veces, de acuerdo a la circunstancia, el valor de la empresa es muy útil en situaciones de fusión y adquisición. O sea, en el proceso que van a fusionarse o van a adquirir, suele implicar la transferencia de las denominadas participaciones de control en sí. Entonces, esa es una manera de determinar la medida, pero también dentro de las transacciones voy a ver el valor de los activos de las empresas, el que debe de determinarse, independientemente de cómo se financie, ¿no? Luego también, dentro de ello, ¿no? La mayoría de las adquisiciones de empresas privadas se concluye como ventas de activos en la que los activos de la empresa se entregan al comprador de forma gratuita, ¿no? Y los nuevos propietarios tienen el control sobre qué deuda o capital social se puede utilizar para financiar a la empresa en el futuro. Pero ¿qué cosa es, no? Todo el mundo se pregunta, ¿qué es el valor de la empresa? ¿No? El valor de la empresa es la medida de valor total de la empresa, como ven ahí ustedes las imágenes. Pero en lugar de determinar el valor de la empresa basándose solo en la capitalización del mercado, da el valor agregado de la empresa como una empresa, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer, darle una identidad, el valor de la empresa en sí. El valor de la empresa de una compañía es un precio teórico, ¿no? En la realidad, ¿no? A que se puede comprar, pero significativamente diferente de la capitalización del mercado y considera muchos otros factores para llegar a la valoración correcta de la empresa. Por ejemplo, para que puedan entender, si una empresa tiene algunas deudas y otra organización se hace cargo de ella, en tal caso la empresa que se hace cargo de ella asumirá también la deuda de la empresa y la misma deberá ser pagada por la empresa que se hace a cargo de ella. El valor de la empresa considera todos los factores, incluida la deuda. No es así al determinar el valor según el método de capitalización de mercado y así al dimensionar los inversores conocen qué cosa, la valorización real de la organización, ¿no? Profesor, ¿y qué fórmula puedo identificar o calcular, ¿no? El valor de la empresa, ¿no? En el caso, en el sector privado, ¿no? Eh, la fórmula, como lo ven ahí, ¿no? Y prácticamente todos los utilizan, ¿no? El valor de la empresa es igual, capitalización de mercado más deuda más patrimonio preferente, más interés minoritario, y voy a restarle, ¿no? Si hay un saldo del efectivo y equivalente de efectivo, más los intereses minoritarios y menos el saldo del efectivo equivalente de efectivo. Entonces, miren, miren cómo se determina la fórmula para valorar una empresa. El capital, el patrimonio, los intereses y el famoso efectivo equivalente de efectivo. Entonces, con esa fórmula, pues determino qué cosa, ¿no? Que dentro de la capitalización, obviamente tengo que reconocer las deudas, ¿no? Si voy a fusionar y voy a adquirir, yo tengo que saber cuánta deuda tiene esa empresa, ¿no? ¿Cuál es su patrimonio preferente? Obviamente que tiene que ser óptimo, ¿no? Y los intereses también minoritarios. Y ver el saldo en efectivo, si ha sido negativo o si ha sido positivo, ¿no?
Valoración. Dentro de la valoración, ¿no? ¿Qué cosa es, profesor, la valoración? Tanto que se habla de la valoración, ¿no? La valoración, ¿no? En finanzas, nosotros determinamos que es el proceso analítico. ¿Ya? No confundir, estamos viendo la parte de finanzas, ¿no? O sea, la valoración es el proceso analítico de determinación del valor actual, ¿no? De un activo o de una empresa. También se utilizan muchas técnicas para hacer una valoración. Un analista o especialista que valora una empresa examina la gestión del negocio, la composición de su estructura de capital y las perspectivas de ganancias futuras y el valor de mercado de sus activos entre las mediciones o en otras mediciones. Profesor, pero ¿qué dice sobre la valoración? Muy bien, si ya tenemos la definición, ahora, ¿qué dice la valoración? ¿No? Esa es la pregunta que se hace los financistas, ¿no? Una valoración puede ser útil cuando se trata de determinar el valor justo de una garantía, que se determina por lo que un comprador está dispuesto a pagar a un vendedor, suponiendo que ambas partes entren en la transacción de buena ganancia. Cuando un título se negocia en una bolsa, los compradores y los vendedores determinan el valor de mercado de una acción o un bono. Sin embargo, el concepto de valor intrínseco se refiere al valor percibido de un valor basado en las ganancias futuras o en algún otro atributo de la empresa que no esté relacionado con el precio de mercado de un valor. Ahí es donde entra en juego la valoración. Los analistas hacen, ¿no? Tanto analistas y los especialistas realizan, ¿no? Una valoración para determinar qué cosa, profesor. Si una empresa o un activo está sobrevalorado o infravalorado por el mercado. ¿Y cuál es el propósito de la valoración, profesor? El propósito viene a ser, ¿no? Que los ejercicios dentro de la valoración que se realiza sea generalmente desde el punto de vista de lo que podría costar adquirir una empresa o del precio que podría traer al enajenarla. O sea, extremadamente importante tener en cuenta el propósito de la valoración. Hoy en día, las valoraciones también pueden ser importantes a efecto de establecer los niveles de honorarios en las cartas de compromiso. Y entre los diferentes propósitos podemos determinar, ¿no? Uno de ellos, en caso real, ¿no? Y en la actualidad se vive, compra o venta de una empresa privada, ¿no? Ya de esta fecha ya todo el mundo está observando qué empresas comprar. La oferta recomendada para una empresa pública, ¿no? Si en verdadmente puedo ser como partícipe, ¿no? Que ser proveedor, ¿no? A través de la compra del Estado, si puedo calificar o no puedo calificar en eso. También tenemos las ofertas hostil, ¿no? Mayormente se maneja cuando las empresas públicas, a través de las contrataciones del Estado, comienzan a valorarlo, ¿no? ¿Cuánto es lo que determina, ¿no? Cuando van a hacer el diagnóstico de la valoración de la empresa en el momento que están realizando las contrataciones del Estado, ¿no? También hay otros puntos muy importantes, la valoración de la ruptura, ¿no? ¿Por qué una empresa, una cosa es entrar en quiebra y otra cosa cuando entra en función o adquirir, ¿no? La empresa y en esa ruptura, ¿no? En esa ruptura en sí, obviamente
ha habido filosofías, objetivos, entonces para que se adapte a la otra empresa va a determinar, ¿no? Si continúa con la misma filosofía, si continúa con los mismos objetivos, o trata de manera de poder diversificar y no entrar, digamos, la cultura de esa ruptura, pues, que no sea ocasionado en sí. Luego también se obtiene lo que, punto muy importante, la compra apalancada, ¿no? Ya es, mayormente en matemática financiera, vemos, ¿no? Cómo va el nivel de apalancamiento de ambas empresas, ¿no? Sí, porque esa empresa va a adquirir, pero ¿qué rendimiento financiero puede ocasionar? ¿No? A veces se hacen esa pregunta los inversionistas. Dentro también tenemos la contribución a una empresa conjunta o fusión, ¿no? Que es parte de las reorganizaciones de las sociedades que hoy en día se ven, ¿no? También hay sobre la opinión de la imparcialidad, ¿no? Si están de acuerdo o no están de acuerdo, si en el momento que estás te pones en el medio, ¿no? Y tu opinión también tiene que ser considerada dentro del directorio, ¿no? Dentro del directorio en sí. Luego también tenemos las transferencias de activos con un grupo, ¿no? En el sentido, cómo están nuestros impuestos y cómo, qué pasa si esa empresa está en plena reestructuración empresarial. ¿Puedo adquirir en el momento de realizar la fusión y la adquisición de esta empresa? Entonces también se determina sobre esos tipos de situaciones, ¿no? Luego, y como último, los ofrecimientos de facilidades de crédito, ¿no? Cuando entras a la valoración de una empresa, lo primero, ¿cómo te valora un funcionario de un banco? ¿No? Te valora a través de los estados financieros. Ellos ven cómo ha sido tu operatividad, el análisis a través de los estados financieros y determinan y te dirán, ¿no? Si es factible o no es factible para acceder a un crédito en sí, ¿no? Luego, determinamos, ¿no? Las categorías, ¿no? ¿Qué categorías, ¿no? Son lo que se puede, a través de los métodos de valoración, ¿no? Hay dos categorías. Dentro de esa categoría tenemos, pues, que los modelos de valoración absoluta intentan encontrar el valor intrínseco, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso, profesor? O sea, que sea algo verdadero, ¿no? Que una inversión que se basa únicamente en los fundamentos y también dentro de los fundamentos signifique que simplemente tenga o sea, llegar el punto preciso, ¿no? ¿Y cuál es esos fundamentos del punto preciso? Los dividendos, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si tiene utilidad, entonces tienen que tener los dividendos. Y también el flujo de caja y la tasa de crecimiento de una sola empresa. Y no se preocuparía por ninguna otra empresa. ¿Qué quiere decir? Que los modelos de valoración que entran en esta categoría incluyen el modelo de descuento de dividendo, el modelo de flujo de caja descontado, ¿no? El modelo de ingresos residuales y el modelo basado en activos. Pero como verán, tenemos, ¿no? Los modelos de valoración relativa, ¿no? Funcionan comparando la empresa en cuestión con otras empresas similares. Estos métodos implican el cálculo de múltiplo y ratios, como el múltiplo precio-utilidad y su comparación con los múltiplos de empresas similares. Un ejemplo, si ratio precio-utilidad de una empresa es inferior al múltiplo de ratio precio-utilidad de una empresa comparable, quiere decir que la empresa original podría considerarse infravalorada. Por lo general, el modelo de valoración relativa es mucho más fácil y rápida de calcular
que el modelo de valorización absoluta tenga la razón, ¿no? Por la cual muchos inversores, especialistas y analistas de finanzas comienzan a revisar, ¿no?, dicho modelo. También tenemos el método de valoración. ¿En qué consiste este método de valoración? ¿No? Es el análisis del flujo de efectivo descontado, mencionado anteriormente. Es un método que calcula el valor de una empresa. Ojo, mucho ojo con ello. Calcula el valor de una empresa o un activo basándose en su potencial de utilidades. Otros métodos que incluyen la observación de transacciones pasadas y similares de compra de empresas o activos, o la comparación de una empresa con empresas similares y su valoración. Cuando el análisis, ¿no? Cuando el análisis de empresas comparables, ¿no?, es un método que examina empresas similares en tamaño y de acuerdo a las actividades que realicen. Y tiene la forma de que cómo puedo comercializar y cómo puedo determinar un valor justo para una empresa o un activo en sí. El método de transacciones pasadas examina las transacciones anteriores de empresas similares para determinar un valor apropiado. También existe el método de valoración basado en los activos, que suma todos los valores de los activos de la empresa, suponiendo que se hayan vendido al valor justo de mercado, y para obtener el valor intrínseco. A veces, ¿no? A veces, hacer todo esto y luego pesar cada uno es apropiado para calcular el valor intrínseco. Mientras tanto, algunos métodos son más apropiados para ciertas industrias y otros no. Un ejemplo sobre estos métodos de valoración. No se utilizaría un enfoque de valorización basado en los activos para valorar una empresa, ¿no? En este caso sería una consultora que tiene pocos activos, en cambio, un enfoque basado en las utilidades como el uso de su flujo de caja, ¿no? La diferencia de su flujo de caja. Y eso sería más apropiado. Luego tenemos la valoración de flujo de efectivo descontado, ¿no? Los analistas y especialistas también asignan un valor a un activo o una inversión utilizando las entradas y salidas de efectivo generadas por el activo, de lo que se denomina análisis de flujo de efectivo descontado, el famoso DCF. Estos flujos de efectivo se descuentan en un valor actual utilizando un tipo de descuento, que es una hipótesis sobre los tipos de intereses o una tasa mínima de rendimiento asumida por el inversor. Por ejemplo, si una empresa está comprando una pieza de maquinaria, la empresa analiza la salida de efectivo para la compra y las entradas de efectivo adicionales generadas por el nuevo activo. Ojo, todos los flujos de caja se descuentan a un valor actual y la empresa determina el valor actual neto. Si el valor actual neto es número positivo, entonces quiere decir que la empresa debe hacer la inversión y comprar el activo. Y hay una pregunta que se hace, ¿y cómo afectan a las utilidades a la valoración? La forma o la fórmula de las utilidades por acción, llamado EPS, se expresa como las ganancias disponibles para los accionistas, ¿no?, ordinarios divididas por el número de acciones ordinarias en circulación. ¿Qué quiere decir con esto? Que las utilidades por acción es un indicador de las utilidades de la empresa, porque
cuanto más utilidades puede generar una empresa por acción, más valiosa es cada acción para los inversores. O sea, como analista y como especialista, reviso y también le doy el uso, ¿no? Y puedo utilizar el ratio precio-utilidad para la valoración de los accionistas o para la valoración de las acciones, que se calcula como el precio de mercado por acción dividido por, por las utilidades de acción, ¿no? Y el ratio de precio-utilidad, ¿no? Va a calcular qué cosa. Calcula el precio de una acción en relación con las ganancias producidas por acción. Un ejemplo para que puedan entender. Si el ratio de precio-utilidad de una acción es 20 veces las utilidades, el especialista va a comparar el ratio de precio-utilidad, ¿no? Con otras empresas del mismo sector y con la relación para el mercado más amplio. El especialista determinará que dentro del análisis de las acciones, el uso de ratios como, el ratio de precio-utilidad para valorar una empresa se denomina valoración basada en múltiplos. ¿Por qué, profesor? Porque va a enfocar de múltiplos, ¿no? Otros múltiplos también existe el valor de empresa sobre utilidades después de impuestos, ¿no? El famoso EBITDA, ¿no? Y se compara con empresas similares y múltiplos históricos para calcular el valor intrínseco. Y otra pregunta que también que se hace es, ¿qué es el flujo de efectivo descontado? ¿No? El famoso ASF, ¿no? Porque está en inglés. En teoría, el valor justo de un activo se determina por la reunión de un comprador dispuesto, pero no ansioso, y un vendedor dispuesto, pero no ansioso. Independientemente de lo que indique cualquier valoración teórica, en la práctica los negocios o un activo solo valen lo que un comprador pagará por él. Hay diferentes categorías de compradores que existen, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los compradores estratégicos, ¿no? Corporativos, frente a compradores financieros. Puede estar dispuesto a pagar diferentes precios. El valor también vendrá dictado por el nivel de propiedad requerido, ¿no? Y como último, las limitaciones de la valoración. Dentro de ello, al decidir qué método de valoración se va a utilizar para valorar una acción por primera vez, es fácil sentirse abrumado por el número de técnicas de valoración disponibles para los inversores. Hay métodos de valoración que son bastante sencillos, mientras que otros son más complicados y complejos. Lamentablemente, no hay un método que se adapte mejor a cada situación. Cada acción es diferente y cada actividad empresariales, ¿no? También. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene sus características únicas que pueden requerir múltiples métodos de valoración. Pero profesor, hoy en día, en este lapso de tiempo, ¿qué ¿habrá diferencias? Así es. Hay diferentes métodos de valoración. Producirán diferentes valores para el mismo activo o empresa subyacente, lo que puede llevar a los especialistas
a emplear la técnica que proporcione el resultado más favorable. Análisis de descuento de flujo, ¿no? Lo famoso DCF. En ese análisis de descuento de flujo de caja, ¿no? Mayormente nos muestran el valor esperado de la empresa por referencia a los flujos de caja futuros. Este análisis de la corriente de efectivo descontada se supone la estimación de valor actual de las corrientes de efectivo futuras que se espera que se genere la empresa y que se está valorando. Profesor, pero en un análisis de descuento de flujo de caja, ¿qué tipo de información puede determinar? La información histórica. La información histórica y la información financiera. ¿Por qué, profesor? Porque dentro de la información histórica y dentro de la información financiera proyectada de alta calidad sobre la empresa, me va a determinar qué cosa, la calidad de la información financiera sobre que tiene que determinar para la valoración del flujo de efectivo descontado. Si la información particular requerida dependerá de la naturaleza de la empresa que se valora, pero el nivel más básico se requiere supuestos detallados sobre el periodo proyectado. Y dentro de ellos, como le digo a todos los especialistas y colegas contadores, siempre tienen que determinar qué cosa, el volumen de negocios, los márgenes de operación, los cargos por intereses, los cargos de impuestos, los cargos por depreciación, gasto de capital y el movimiento de capital de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son esos pasos, profesor? ¿No? Como verán ahí en la imagen, los pasos para aplicar el método de descuento de flujo de caja, ¿no? Como verán ahí. Proyecciones, el primer paso, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque yo voy a proyectar los flujos de efectivos libres durante el periodo anterior, o sea, los 5 años anteriores, ¿no? O hasta los 10 años, ¿no? Mayormente se utiliza para ver el equilibrio, ¿no? Segundo paso, el valor terminal, ¿no? El valor terminal. En este valor terminal, ¿qué voy a determinar? Que los múltiplos comerciales del año terminal, utilidad neta, utilidad antes de impuesto y después de impuesto. También hay otros múltiples comerciales, ¿no? Donde determino el año terminal más 1. Luego también determino la utilidad neta y la utilidad antes y después de impuesto. Pero dentro del valor determinado también el valor de la perpetuidad. Más adelante voy a explicar qué cosa es el valor de la perpetuidad. Pero dentro de ese valor de la perpetuidad, que mi flujo de efectivo después del año terminal, ¿no? Esté, digamos, siendo revisar el análisis, qué pasó, qué sucedió, ¿no? Luego también, el siguiente paso, la tasa de descuento, el famoso WACC, ¿no? En ese WACC de empresas y negocios similares para reflejar el riesgo relativo y también ver si el costo de capital fue utilizado con el modelo, ¿no? O sin modelo. Entonces también es una manera de poder ver esos pasos. El siguiente paso es también el valor presente. Dentro del valor presente, ¿qué va a aplicar? Determinar un rango de valor para la empresa, descontando los flujos de efectivo, libres del proyecto y los valores finales hasta el presente. Luego, el siguiente paso, ajuste. En este ajuste va a determinar, ajustar, ¿qué cosa? Las valoraciones de todos los activos y pasivos no contabilizados en las proyecciones.
También las acciones incrementales se calculan utilizando el método de las acciones de tesorería, ¿no? Por eso dice, ajuste, ajuste, ya pues, pero este es el paso que se tiene que seguir. Y como último paso tenemos el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad determina que el descuento de flujo de caja, ¿no?, es sensible, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque los cambios en la tasa de crecimiento y los supuestos de los márgenes es donde se tiene que tener mucho, mucho ojo en ese detalle. También dentro de la sensibilidad, ¿no?, se entra con respecto al valor terminal y a la tasa de descuento, ¿no? Entonces, con estos pasos yo ya puedo realizar que mi flujo de caja, ¿no?, en qué situación está. Cuarto punto, valoración de las empresas utilizando el valor actual de los flujos de efectivo. Pero ¿cuál es la razón de todo esto, profesor? O sea, que las decisiones de inversión, como ayer hemos visto, ¿no? Pero mire cómo lo están determinando en este caso, en esta unidad. Dice que se puede tomar en base a un simple análisis. O sea, cómo encontrar una empresa que le guste con un producto y que crea que tendrán demanda, ¿no? A veces se hace ese tipo de diagnóstico, ¿no? Pero vamos a ver resultados si se cumplen. Puede que la decisión no se base, ¿no?, en el análisis de los estados financieros, pero la razón para seguir este tipo de empresa en lugar de otra sigue siendo sólida. Su predicción subyacente es que la empresa seguirá produciendo y vendiendo productos de alta demanda y por lo tanto tendrá flujo de efectivo de vuelta al negocio, ¿no?, de vuelta al negocio. Pero para poner números en esta idea, podríamos mirar estos flujos de efectivo potenciales de las operaciones y encontrar lo que valen en base a su valor actual. Para determinar el valor de una empresa, un inversor debe determinar el valor actual de los flujos de efectivo libres de las operaciones o un supuesto que tengamos que encontrar los flujos de efectivo antes que podamos descontarlo al valor actual. Esa es una manera, ¿no?, de poder determinar en sí. Pero dentro de esta valoración tenemos estas tres herramientas. El flujo de efectivo libre, el flujo de efectivo libre operativo y la tasa de crecimiento. Dentro de ello, del flujo de efectivo libre, se refiere al efectivo que una empresa genera y después, ¿no?, de la salida de efectivo, ayuda a sostener las operaciones de la empresa y mantener sus activos. El flujo de efectivo libre mide la rentabilidad, incluye el gasto en activo, pero no incluye los gastos no monetarios en el estado de resultado. O sea, ¿qué quiere decir, profesor, con ello? Que esta cifra está disponible para todos los inversores que pueden utilizarla para determinar la salud general y el bienestar financiero de una empresa. También puede ser utilizada por futuros accionistas o prestamistas potenciales para ver cómo una empresa podría pagar los dividendos o los pagos de sus deudas e intereses, ¿no? Y profesor, y el flujo de efectivo libre operativo, ¿no?, que también se le conoce como el OFCF, ¿no? Más que todo, cuidado con la foca, ¿no? ¿Por qué se le dice ello? Porque el flujo de efectivo libre operativo es el efectivo generado por las operaciones, ¿no?, que se atribuye a todos los proveedores de capital en la estructura de capital de la empresa. Esto incluye tanto
a los proveedores de deuda como de capital. El cálculo del flujo de efectivo libre operativo se hace tomando las ganancias antes de intereses e impuestos, el famoso EBIT, y ajustando la tasa impositiva, luego añadiendo la depreciación y restando los gastos de capital, menos el cambio en el capital de operación y menos los cambios en otros activos, ¿no? Y la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento también puede ser difícil de predecir y puede tener un efecto drástico en el valor resultante de la empresa. Una forma de calcular es multiplicar el rendimiento de capital invertido, el famoso ROI, por la tasa de retención, ¿no? La tasa de retención es el porcentaje de las ganancias que se mantiene dentro de la empresa y no se paga como dividendo, ¿no? Y dentro de ello, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la valoración. ¿Qué pasa si no hay crecimiento? ¿No? ¿Qué pasa si existe crecimiento constante y luego los múltiples periodos de crecimiento? Para luego determinar un resultado final. Valor terminal. ¿Qué cosa es, profesor? Tanto se habla en las finanzas sobre valor terminal, famoso BT, ¿no? Ese valor de un negocio, ¿no? O proyecto más allá del periodo previsto en el que se pueden estimar las futuras corrientes de efectivo. O sea, el valor terminal supone que un negocio crecerá a una tasa de crecimiento establecida para siempre, después del periodo de previsión. El valor terminal suele comprender un gran porcentaje del valor total evaluado. ¿Y en qué consiste esto, profesor? Consiste que el pronóstico se vuelve más oscuro a medida que el horizonte de tiempo se alarga, ¿no? Pero también en finanzas, ¿no? Especialmente cuando se trata de estimar los flujos de caja de una empresa en el futuro y al mismo tiempo los negocios necesitan ser valorados. Para resolver esto, los especialistas utilizan modelos financieros como el flujo de caja descontado, el DCF, y junto con ciertas suposiciones para derivar el valor total de un negocio o proyecto. El flujo de caja descontado es un método popular utilizado en los estudios de viabilidad, las adquisiciones de empresas y la valoración del mercado de valores. Este método se basa en la teoría de que el valor de un activo es igual a todos los flujos de efectivo futuros derivados de este tipo, ¿no? De este tipo de activo que se refleja. Pero aún así, estos flujos de efectivo deben descontarse al valor actual, a una tasa de descuento que represente el costo del capital como el tipo de interés. Luego, el flujo de caja descontado tiene dos componentes principales, ¿no? Que es el periodo de previsión y el valor final. ¿Por qué, profesor? Porque dentro del periodo de previsión suele ser de unos 5 años. Todo lo que sea más largo que eso y la exactitud de las provisiones se resiente. Y aquí es donde el cálculo de valor terminal se vuelve importante. Existen dos métodos comúnmente usados para el cálculo de valor terminal. El crecimiento perpetuo, ¿no? Y la salida múltiple, ¿no? El primero supone que una empresa, ¿no? Seguirá generando flujo de efectivo a un ritmo constante para siempre. Ojo, el crecimiento perpetuo, repito, el crecimiento perpetuo, ¿no? Que una empresa seguirá generando un flujo de efectivo
a un ritmo constante para siempre, mientras que la salida múltiple supone que una empresa se venderá por un múltiplo de alguna métrica de mercado. Los especialistas de la inversión prefieren el enfoque de salida múltiple, mientras que los académicos están a favor de modelos de crecimiento perpetuo, ¿no? Es que uno está, académicamente funciona, pero en la realidad es distinto, ¿no? No es porque encontremos dos pensamientos distintos, ¿no? Porque de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la operatividad que realiza en cada empresa, porque no todas las empresas son iguales, ¿no? Los tipos, como hemos visto ahí, el método de perpetuación, ¿no? ¿Qué cosa es el método de perpetuación? El descuento es necesario porque el valor temporal del dinero crea una discrepancia entre el valor actual y el valor futuro de una determinada suma de dinero. En cambio, el método de salida múltiple, si los inversores asumen, ¿no? A veces le hago esa pregunta a ellos, ¿no? Si asumen una ventana de operación infinita, no hay necesidad de utilizar el modelo de crecimiento a perpetuidad. En su lugar, el valor final debe reflejar el valor neto realizable de los activos de una empresa en ese momento. Y esto implica a menudo que el patrimonio será adquirido por una empresa más grande y el valor de las adquisiciones se calcula a menudo con múltiplo de salida. Los múltiplos de salida también se estiman un precio justo multiplicando, ¿no? Las estadísticas financieras como las ventas, las utilidades o las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, la famosa EBITDA. Por un factor que es común para empresas similares adquiridas recientemente. Profesor, pero la fórmula de valor terminal que utiliza el método de múltiplo de salida, ¿cómo será? Es métrica, ¿no? Es métrica porque recién va a ser considerada por las ventas y por la vida que explicó. Pero todo ello va a ser multiplicada por el múltiplo decidido y normalmente en promedio de los múltiplos de salida recientes por otras transacciones. A veces los bancos de inversión suelen emplear este método de valoración, pero algunos detractores duran en utilizar simultáneamente las técnicas de valoración intrínseca y relativa. Modelo de descuento de dividendo. Tanto habla, profesor, del modelo de descuento de dividendo. ¿Qué cosa es? Es un método cuantitativo utilizado para predecir el precio de las acciones de una empresa basado en la teoría de que su precio actual vale la suma de todos sus pagos futuros de dividendos cuando se descuentan a su valor actual. Trata de calcular el valor razonable de una acción independientemente de las condiciones de mercado imperantes y tiene en cuenta, ojo, tiene en cuenta qué cosa, que los factores de pago de dividendos y las utilidades previstos por el mercado sea considerados, ¿qué cosa? Si el valor obtenido del modelo de descuento de dividendo es superior al precio actual de las acciones, entonces la acción está infravalorada y puede ser comprada y puede ser considerada. ¿En qué consiste, profesor, este método? ¿No? Una empresa produce bienes y ofrece servicios. Produce bienes y ofrece servicios. ¿Y cuál es el fin? Para obtener utilidades, ¿no? El flujo de efectivo obtenido de esas actividades comerciales
determina sus utilidades, ¿no? Que se reflejan en los precios de las acciones de la empresa. Las empresas también pagan dividendos a los accionistas, que normalmente se originan en las utilidades de la empresa. El modelo, el modelo de descuento de dividendo tiene su teoría, ¿no? Tiene su teoría para poder reconocer el valor de una empresa, ¿no? El valor actual de la suma de todos los futuros pagos de dividendos. ¿Y cuál es la fórmula, profesor, de este modelo de descuento de dividendo? Como verán ahí, sobre la base del dividendo previsto por acción y el factor de descuento neto. La fórmula para valorar una acción utilizando el modelo de descuento de dividendo se representa, ¿no? De acuerdo con lo que ustedes están viendo en la matemática financiera. Valor de las acciones es igual. ¿Qué cosa es DEPA? DEPA, no departamento, por si acaso, ¿eh? DEPA viene a ser dividendos esperados por acción, ¿no? Son siglas de inglés y esta sigla se reconoce a nivel mundial. Entonces, el DEPA viene a ser dividendo esperado por acción, dividido, ¿qué cosa es el CCE? Costo de capital social. Resto, el DGR, ¿qué cosa es DGR? La tasa de crecimiento de los dividendos. Primero resto y de ahí divido. ¿Qué voy a restar? Costo de capital social menos tasa de crecimiento de los dividendos. Una vez que tenga ese dato, recién divido. ¿Qué voy a dividir? Dividendo esperado por acción más el resultado de la resta de ese, ¿no? Del costo de capital social menos la tasa de crecimiento de los dividendos y determino ahí el valor de las acciones, ¿no? El valor de las acciones. Por eso, y dentro de la variación del modelo de descuento de dividendo, el MDD, en sí, ¿en qué consiste? En que tienes muchas variaciones, ¿no? Que difieren en complejidad, aunque no es exacto para la mayoría de las empresas. La iteración más simple del modelo de descuento de dividendo supone un crecimiento cero del dividendo, en cuyo caso el valor de la acción es el valor del dividendo dividido por la tasa de rendimiento prevista, ¿no? Prevista en sí. Como verán ahí, precio por acción es igual, ¿no? A lo que es el valor estimado del dividendo del año siguiente menos la tasa de crecimiento constante de los dividendos perpetuidad. Deficiencias. Las deficiencias, ¿no? En el modelo de descuento dividendo, si bien en el mercado se utiliza ampliamente, tiene dos defectos bien conocidos. El modelo supone una tasa de crecimiento constante de los dividendos a perpetuidad. O sea, esta suposición es generalmente segura para las empresas muy maduras que tienen un historial establecido de pagos regulares de dividendos. Sin embargo, el modelo de descuento de dividendo puede no ser el mejor modelo para valorar a las empresas más recientes que tienen tasa de crecimiento de dividendos fluctuantes o que no tienen ningún dividendo. Todavía se puede utilizar el modelo de descuento de dividendo en empresas, pero con cada vez más supuesto la precisión disminuye. Tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es su uso, profesor, de este modelo de descuento de dividendo? Todas las variantes del modelo de descuento de dividendo, especialmente, permite valorar una parte exclusiva de las condiciones actuales del mercado.
también ayuda a hacer comparaciones directas entre empresas, aunque pertenezcan a sectores de diferentes actividades empresariales. Los inversores que creen en el principio subyacente de que el valor intrínseco actual de una acción es una representación de su valor descontando de los futuros pagos de dividendos y pueden utilizarlo para identificar las acciones sobrecompradas o sobrevendidas. ¿Cómo así, profesor? Si el valor calculado llega a ser superior al precio actual de mercado de una acción, indica una oportunidad de compra, ya que la acción se negocia por debajo de su valor, justo según, ¿no?, el modelo de descuento de dividendos. Sin embargo, cabe señalar que el modelo de descuento de dividendos es otro instrumento cuantitativo. Dispone en el gran universo de instrumentos de valoración de acciones como cualquier otro método de valoración utilizado como para determinar el valor intrínseco de una acción y se puede utilizar el modelo de descuento de dividendos y además de los otros varios métodos de valoración de acciones que se siguen habitualmente, dado que requiere muchas suposiciones y predicciones. Tal vez no sea la única forma de basar las decisiones de inversión. Muy bien. Análisis de las empresas comparables, la AEC. ¿Qué cosa es? Es un proceso, ¿ya? Es un proceso que se utiliza para evaluar el valor de una empresa utilizando la métrica de otras empresas de tamaño similar con la misma industria. O sea, el análisis de empresas comparables funciona bajo el supuesto de que empresas similares tendrán múltiplos de valoración, mientras que el valor empresarial que divide a las utilidades antes de impuestos, los especialistas van a compilar ¿qué cosa? Una lista de las estadísticas disponibles para que las empresas que están siendo examinadas y calculan los múltiplos de valoración para poder compararlo, tenerlo en cuenta muy preciso en eso. Comprensión del análisis de empresas comparables. Dentro de ello tenemos, ¿no?, que una de las primeras cosas que todo banquero aprende es cómo hacer un análisis de compensación o un análisis comparable de la empresa. Este proceso de crear un análisis de empresa comparable es bastante sencillo, pero la información que proporciona el informe se utiliza para determinar una estimación aproximada del valor de la cotización de las acciones o del valor de la empresa. Dentro de la comprensión tenemos el análisis de empresas comparables, ¿no?, el análisis de la empresa relativa versus comparable, el análisis de la métrica de valoración y de transición utilizadas en las composiciones, ¿no? En las composiciones. ¿Y qué da a entender con ello, profesor? Dentro del análisis de empresas comparables, comienza con el establecimiento de un grupo de pares formados, ¿no?, por empresas similares de tamaño similar en la misma actividad o lugar que pueda estar. En cambio, el análisis de la empresa relativa versus comparable, hay muchas maneras de valorar una empresa. ¿Por qué, profesor? Porque los enfoques más comunes se basan en los flujos de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Que el rendimiento relativo en comparación con los pares, que los modelos basados en el efectivo, como el modelo de flujo de caja descontado, pueden ayudar a los especialistas a calcular un valor intrínseco basado en los flujos de efectivo futuros. Este valor se compara luego en el valor
real de mercado. Si el valor intrínseco es superior al valor de mercado, ¿qué quiere decir? Que la acción se subestima. Pero si el valor intrínseco es inferior al mercado, o sea, la acción, ¿qué va a ser? Sobrevalorada. En cambio, la métrica de valoración y de transacción utilizada en las composiciones, ¿no? Las compensaciones también puede basarse en múltiples, ¿no? Múltiplos de transacciones. ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque las transacciones son adquisiciones recientes, ¿no? De acuerdo a la actividad empresarial. Los especialistas, ¿qué hacen? Comparan los múltiplos basados en el precio de compra de la empresa en lugar de las acciones. Si todas las empresas de una industria en particular están vendiendo por un promedio de 1.5 veces el valor de mercado o 10 veces las utilidades, el especialista de una manera va a utilizar el mismo número para volver el valor de una empresa basados en este punto de referencia. Wow, la hora nos ganó, ¿no? El uso, ¿no? El uso de valor empresarial, utilidades antes de impuesto, ¿no? Viene a ser, ¿no? Que estos múltiplos y el ratio del precio y utilidad se utilizan conjuntamente para proporcionar un análisis más completo de la salud financiera de una empresa y las perspectivas de ingresos y crecimiento futuro. ¿Cuál es la Dame un minuto, Sergio, y finalizo. ¿Cuál es la desventaja que tiene que ver el inconveniente? Si el ratio no incluye los gastos de capital, que para algunas industrias puede ser significativo. Como resultado, puede producir un múltiplo más favorable a no incluir estos gastos. Sin embargo, al no reflejar los cambios en la estructura de capital, la relación persiste, ¿no? En cambio, otra desventaja que puede determinar el ratio, ¿no? Es entre precio y utilidad, es que por lo general el mercado espera que los precios de las acciones sigan aumentando, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene lo que es el precio-utilidad. Pero también se puede comparar que las empresas o los inversores pueden favorecer a las que tienen un alto ratio. Y el método de valoración, ¿no? El método de valoración es en el sentido es un conjunto de procedimientos o técnicas utilizadas para determinar el valor comercial. Esos son los métodos que se aplican para poder determinar así. Bueno, y vamos a avanzar con todo ello, ¿no? El tiempo nos ganó. Mañana vamos a seguir viendo este tema, ¿no? Y dejo esta frase, ¿no? Dejo esta frase: el tiempo es nuestro activo más valioso y sin embargo tendremos a desperdiciarlo, matarlo y gastarlo en lugar de invertirlo. Jim Rohn. Muchas gracias Cames, muchas gracias Sergio y mañana seguimos con dicho tema. Que Dios me lo bendiga. Gracias.